Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, en el capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer solamente un versículo. ¿Lo tenéis conmigo? ¿Lo tenéis? Bien, vamos a leerlo entonces, lo leemos todos juntos, un versículo solo, el versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. La semana pasada, ¿os acordáis el mensaje del domingo pasado? ¿Cuál era el título? Voy a poner deberes para la semana que viene. Voy a ir poniendo deberes. El mensaje era la preocupación de Pablo. ¿Por qué cosas Pablo se preocupaba? Hoy podéis haber visto una de las cosas de las que me preocupan lícitamente a mí, que son los remanentes. Hoy nos han desbordado los remanentes, a pesar de que parece que como ha sido fiesta en Madrid, parece que ha habido puente y hay huecos vacíos, pero los remanentes lo han llenado todo. ¿Cuál es la preocupación? En mi caso, los remanentes, que Dios levante las nuevas generaciones. Pero hay una preocupación que Pablo tiene añadida también. Pablo tenía una preocupación que en esta lectura que hemos tenido tiene. Ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Ay de mí, si no anuncio el Evangelio. Ay de mí. Es esa preocupación la que nos atañe a nosotros, es esa preocupación la que me quita el sueño, es esta la preocupación que como Pablo tenía, es la preocupación que me desvela, me preocupa, me angustia, me quita el apetito. ¿Es esa la preocupación que como hijos de Dios tenemos cada uno de nosotros? Ese ay de mí, representa las maldiciones que en este mundo están ocurriendo, las cosas y los desastres que en este mundo están aconteciendo. Y Pablo, que estaba viendo esta realidad, clama de esta manera, ay de mí. Cuando veo los remanentes y veo a los jóvenes, sigo clamando, ay de mí. Porque estoy viendo la realidad en el mundo, veo la realidad también de las personas, de los remanentes que miran a su alrededor buscando modelos, buscando ejemplos, buscando figuras a quienes seguir, a quienes imitar. Nos encontramos a jóvenes que van detrás de cantantes, van detrás de músicos. Vemos a jóvenes que van imitando, queriendo imitar los peinados de los famosos en la televisión. Vemos jóvenes y no vemos la realidad de que estas personas están teniendo en la vida. Me he preocupado y estaba buscando por internet y veía cuántos famosos han fallecido este año, 2017. Me llevé la sorpresa de que hay unos cuantos, pero me llevé una sorpresa mayor cuando vi que en el año 2016 hay un gran número de famosos, actores, actrices, cantantes, que murieron de manera trágica. La mayoría de ellos por consumo de drogas, la mayoría de ellos añadido la droga, añadido al alcohol y una vida disoluta. Famosos, hace años murieron Whitney Houston, Britney Murphy, Amy Winehouse, Heath Ledger, Michael Jackson, etcétera, etcétera. Y ya iba copiándolos y dije, no sigo, me va a rellenar toda la hoja. Y me di cuenta de que estos son las circunstancias y las situaciones que está viviendo la gente. Cuando veo a estas personas, veo que no tuvieron a nadie cerca de ellos que le pudieran compartir el Evangelio. Y terminaron, en la mayoría de los casos, y en muchos otros que no he mencionado, murieron por causa del suicidio. Jóvenes, 30 años, 28 años en algunos casos, porque no había nadie que les predicara el Evangelio. Por eso Pablo, viendo esa realidad, pronunció estas palabras, ay de mí si no anunciare el Evangelio. La maldición más grande es no saber. Si no conocemos a Dios, vendrán estas maldiciones. Si no conocemos, si no sabemos que las personas que no conocen a Dios
pueden sufrir esta situación. Si yo no veo esto, es la mayor maldición que puede recibir el mundo. Si la Iglesia no se da cuenta de esta realidad, de que si la Iglesia no predica el Evangelio, los desastres y las muertes están alrededor. El mayor problema es no conocer las bendiciones del que es salvo. Y muchas veces digo, tenemos que tener orgullo. No vanagloria, no ese orgullo personal, pero el orgullo del Evangelio de saber la obra que Cristo ha hecho, la obra y la bendición que tienen los hijos de Dios. Tenemos que conocer lo valioso que es tener la salvación. Lo valioso que es de que hayamos podido tener el privilegio y la gracia de haber recibido el don de la fe, para que hoy podamos estar en este lugar en vez de estar luchando contra la droga o luchando contra el alcoholismo o luchando contra la violencia o luchando contra mí mismo en esta sociedad o simplemente malgastando mi vida en paradigmas políticos que no nos llevan a ningún sitio, vidas vacías y disolutas por no conocer la realidad del Evangelio. Por eso una persona que conozca esta claridad, que conozca esta importancia de la salvación, son personas que tendrán evidencias y son personas importantes. Por una persona que sepa esto, se pueden eliminar gran cantidad de desastres en el mundo. Por una persona que conozca la realidad, la gracia de saber, la bendición de lo que es la salvación y el Evangelio. Por eso, por causa de un hombre llamado José, todo el mundo de su época fue salvo. Por causa de un hombre. Debemos de abrir nuestros ojos espirituales y aferrarnos al pacto. No importa cuántos seamos, con uno que lo sepa suficiente, con uno que tenga claro el Evangelio suficiente. Hasta que yo me di cuenta de esta verdad pasaron mucho tiempo. No sabía, no conocía esta realidad. Por lo tanto, tampoco en mi vida yo tenía respuestas hasta que me di cuenta. Muchas veces pensaba, siempre somos pocos, siempre tenemos poca economía, siempre estamos así, y no me daba cuenta de la realidad. No importa los que seamos, con uno que lo sepa es suficiente. Me di cuenta de cuán grandes son las bendiciones que tiene un hijo de Dios. Cuán grandes bendiciones, que se nos habían pasado de largo delante de nosotros y no somos capaces de reconocerlas, ni éramos capaces de disfrutarlas, y ni siquiera por no conocerlas éramos capaces de pedírselas a Dios. Y andábamos mendigando detrás de los líderes, los evangelistas, los grandes hombres de Dios que en el mundo se levantan. Ay, únjame, deme una unción especial. Bendígame, pastor. Bendígame, apóstol. O bendígame, quien sea. Cuando somos bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición espiritual. Pero no lo recibíamos, no lo entendíamos, no lo disfrutábamos, no lo podíamos orar, no podíamos pedirlo. Cuando uno entiende, empiezan a venir respuestas a tu vida. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque es el fruto natural de un hijo de Dios. Porque es el fruto natural de aquel que en él reside la gracia de Jesucristo. Las obras acontecen por un hombre. Por otro hombre llamado David, toda una nación fue salva. Todas las tinieblas que había alrededor, incluido en el palacio, fueron erradicadas. Por eso que necesitamos que podamos conocer este valor del Evangelio. Porque la idolatría, vienen muchas maldiciones, generación tras generación. Las maldiciones vienen. Yo veía en esta semana, Madrid capital estaba celebrando su patrona, ¿verdad? Nuevamente, la Almudena. Nuevamente una política, una alcaldesa, nuevamente estaba renovando los votos para que esa autoridad espiritual llamada Virgen de la Almudena siguiera gobernando de alguna manera el municipio de Madrid. Y me llama la atención porque son políticos que no tienen fe, no tienen creencia, no creen, no son creyentes, son ateos. Y en muchos casos van incluso en contra de la tradición, como veíamos en tiempos no muy lejanos, ¿verdad? Con las famosas cabalgatas de reyes y otras cosas más. Pero en cambio hay que pasar por el aro, hay que ir a la Virgen y dar y entregar el bastón de mando de Madrid a manos de ¿qué? De una idolatría.
No creo, pero por si acaso. No creo, pero para que no se enfaden los madrileños. No importa, entregamos Madrid, al fin y al cabo es una tontería. Pero el problema de la idolatría sigue estando ahí. Y el problema de la idolatría no solamente en la Iglesia Católica, sino también en muchas de nuestras iglesias, también está ahí. Por no conocer esta verdad, hay muchas iglesias que no disfrutan de las bendiciones de Dios porque no pueden parar los desastres que hay a su alrededor y siguen sucumbiendo año tras año ante esta realidad. Por no conocer esto, el problema no se puede solucionar. Ay de mí si no predicara el Evangelio, decía Pablo. Personas que vienen al culto y se quedan sentadas simplemente sin pensar en nada, simplemente a pasar el rato, a pasar el tiempo, o a ver el mensaje de hoy, no importa. Otros vienen, no tienen otra opción, por la tradición, porque me traen, porque si no voy, ¿qué van a decir? Pero no piensan en otra cosa. Si tienen conflictos en el corazón, sufrirán constantemente. No nos damos cuenta de esto. Pueden saber que son hijos de Dios salvos, es verdad, y son salvos. Pero ellos son lo que están pensando. ¿Qué es lo que estamos pensando ahora? ¿Qué estamos pensando? Porque lo que yo estoy pensando es lo que yo soy. Lo que pienso es lo que soy. Tengo que darme cuenta de esta realidad. Si tenemos dudas, viviremos siempre conforme a nuestras dudas. Si estamos sufriendo por los problemas espirituales y voy de un sitio para otro, simplemente así viviré. Yendo de un sitio para otro, pero no tendré respuesta en mi vida. Seguiré sufriendo y buscando una respuesta que no la vamos a encontrar en un lugar determinado. Solamente en Cristo podemos encontrarla. Jesús nos lo dijo, somos la luz del mundo. A través de Isaías tuvo que dar esta misma palabra, levántate, ¿y qué haces? Resplandece. Pero no tengo la luz, no importa, tú levántate. No importa, no tenemos luz, claro que no. Pero si te levantas, vas a resplandecer. Tenemos que saber que el Espíritu de Dios está con nosotros, con los hijos de Dios. Y tenemos que allá donde vayamos, tenemos que ser origen de bendición. Por eso Pablo clamaba esta palabra, que se abran los cielos, para que la bendición de Dios esté sobre cada uno, de donde yo vaya y donde las personas las que yo me encuentre puedan recibir esta bendición. Ay de mí si no predicar el Evangelio. Significará que las obras de las tinieblas no se podrán quebrantar si yo no predicar el Evangelio. Es algo tremendo, es algo grandioso. Pablo lo había entendido de tal manera. Ay de mí si no lo hago. Ay de mí si yo no proclamo este Evangelio. Ay de mí, ¿qué va a ocurrir? Los desastres se levantarán por no conocer el Evangelio y los desastres continuarán levantándose porque los hijos de Dios no somos capaces de ir proclamando este mensaje. Por eso es tan importante que yo pueda estar conociendo el Evangelio y muchas veces pecamos porque no conocemos la realidad del Evangelio. Israel se tuvo que enfrentar hasta en 7 ocasiones en grandes desastres por no conocer el Evangelio. En 7 ocasiones tuvieron que sufrir de la esclavitud. Solo a través de Moisés, que conoció el pacto de Isaías 3, el culto que había que dar, pudo ser restaurado. Porque pudo conocer a través de la revelación de Dios la importancia, tenemos que dar culto, la importancia que tenemos que derramar la sangre, la importancia de que tengamos que dar la gloria a Dios. Cuando entendió, muchas personas no entienden lo que es la iglesia y el Evangelio. Y es por eso que por no entender los desastres no paran de venir. Y es por eso que Pablo sigue diciendo, ay de mí si yo no predicara este Evangelio. Y no solo lo dijo por decir, tenía ese convencimiento. Aunque yo esté haciendo muchas cosas, aunque haga muchas cosas buenas, aunque parezca que me vaya bien la vida, aunque parece que los negocios me pueden ir bien, las cosas me van bien, aun cuando creamos y pensemos que las cosas nos van bien, un día fracasaremos. Es una de las palabras que muchas veces digo a los remanentes. Ahora mismo parece que todo nos va bien, somos jóvenes, tenemos la vida por delante. Bueno, son jóvenes, tienen toda la vida por delante. Ay, tengo 16 años, felicidades. Tengo 16 años y me voy a comer el mundo porque con 16 años creemos que nos vamos a comer el mundo. Parece que no hay límites, parece que podemos hacerlo todo.
A veces a mí también me pasa eso, creo que me voy a comer el mundo, creo que lo voy a hacer todo, y cuando me pongo a hacerlo me di cuenta de que me empiezan a doler los huesos, me empiezan a doler las rodillas, y lo que resulta que yo pensaba que iba a poder hacer, resulta que no puedo hacer nada. Llega un momento donde yo pensaba y creía que nunca iba a llegar, de pronto me llega un momento y digo, caramba, pues sí que me ha llegado. No puedo hacer lo que yo quiera. Yo me quería comer el mundo, pero me he dado cuenta que el mundo me comía a mí. Cuando yo estaba en el seminario miraba a los demás y yo decía, es que ellos no saben hacerlo, cuando yo salga sí que lo voy a hacer bien. Yo veía a mi pastor que estaba con una depresión, el pastor estaba ahí con una depresión y con una cara así, y yo le veía y digo, no, yo cuando salga, ya verás tú cómo yo lo voy a hacer mejor, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque era joven. Pensaba, voy a tener éxito. ¿Por qué? Tengo fuerza. Me iba bien. ¿Pero qué ocurre? Al final fracasas. Si no entiendes, al final fracasas. Al final hay un fracaso en la vida. Por eso es que Dios envió a Cristo. Porque al final fracasamos. Eres joven, tienes fuerzas, puedes hacer muchas cosas, sí. Al final fracasas. Después de esto, Israel, que fue liberado, fue atacado por los filisteos, por Samuel y David, que se percataron del Evangelio. Esto cambió. Y en la época de Samuel, ninguna de sus palabras cayó a tierra. En el tiempo de Samuel no hubo guerras. Dios trajo una bendición. Los desastres vienen por no conocer el Evangelio. Nuestros problemas vienen por no conocer el Evangelio. Nuestros problemas se multiplican y se agravan por no conocer el Evangelio realmente. Las fuerzas de las tinieblas no te tienen miedo a ti. No me tienen miedo a mí, por muy pastor que uno quiera llegar a ser, por muy ungido que uno llegue a ser. El diablo solo tiene miedo a Cristo. ¿A ti? No. A Cristo dentro de ti, sí. Al Cristo que está dentro de ti. Las fuerzas de las tinieblas solo temen a Cristo. Las fuerzas de las tinieblas solo se paran delante del Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que está perdiendo la iglesia. El mensaje de Jesucristo, claro. Eso es lo que a veces se está perdiendo cuando lo mezclamos con otras cosas que no es Evangelio. Eso ocurre cuando la iglesia no disfruta de la bendición de ser un hijo de Dios. Eso es lo que la iglesia pierde cuando no se da cuenta de que el Evangelio dado se ha perdido. Israel no se dio cuenta de esta realidad y perdió el Evangelio. Por eso vinieron los problemas. Por eso nuevamente el profeta Isaías, cuando lanzó una expresión como esta de Isaías 7:14, he aquí la Virgen concebirá y dará luz a un niño. Quisieron matarle, tú estás loco, como hoy si tú lo proclamaras. Es más, hoy y ahora que se acercan las Navidades, cuando tú proclamas esto, la gente se ríe. Es una historia antigua para niños. De hecho, ya las quieren quitar de las escuelas. La tradición del Belén, quieren quitar de las escuelas la Navidad como tal. Sí, la fiesta sí, el turrón sí. Pero quieren quitar el pesebre, quieren quitar al niño Jesús, quieren quitar el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿quién se cree hoy en día que un niño puede nacer de una virgen? ¿Quién? Hoy en día lo hablas, es tonterías. No lo creen. ¿Cómo van a creer entonces que además ese niño será llamado Emmanuel? Dios con nosotros. Ya dicen, ya cuando estás loco de remate, Dios contigo. ¿Quién te crees que tú eres para que Dios esté contigo? Y existe esta realidad. Si lo escuchan los no creyentes, no lo entienden. No lo entenderán nunca, pero los religiosos tampoco lo entienden. Puedes ir a más de un seminario y te dirán, bueno, eso no fue tanto así. Yo recuerdo una clase y un profesor en concreto que decía, bueno, es que cuando decían virgen, querían decir como una moza, una doncella, pero no tenía que ser exactamente virgen. Entonces, la palabra en hebreo parece ser que se da en estos dos casos. Entonces, bueno, como no podemos creernos que nació de una virgen exactamente, pues es una doncella. Cambiamos, porque el mundo no puede creerlo.
El problema es que hay muchos cristianos, hay muchos pastores y muchos ancianos en las iglesias que por causa de ello están sufriendo por no tener esta claridad, no tienen fuerza y no se dan cuenta o no nos damos cuenta de que esa es la mayor estrategia del diablo, que no comprendamos esa realidad. Solo hay una cosa que Satanás desea, solo una. Por eso muchas veces cuando me viene un creyente y dice, no, es que Satanás no quiere que yo venga al culto. Vamos a ver, hermanos, si te vas a dormir en el culto, a Satanás, ¿qué le importa? Si tú vas a ir al culto y no te estás enterando de la mitad de la misa, ¿cómo? El diablo no le interesa. El diablo solamente le interesa una cosa de ti, que no entiendas el evangelio. Que tú estés perdido en otras cosas, en otras cuestiones. Que tú le sigas añadiendo cosas al evangelio. Que tú no puedas estar comprendiendo bien el evangelio y sobre todo, que no lo disfrutes. Que no puedas disfrutar del evangelio y de la obra de Cristo, para que no tengas fuerza en la vida, para que cuando tú tengas que enfrentar los problemas cotidianos de la realidad de la vida, no disfrutes del evangelio y solamente veas los problemas, las dificultades y las adversidades que la propia vida te está provocando. Y no nos damos cuenta. Dice, no, es que el diablo me está atacando. No es tanto el diablo que te ataque por eso. Es que no quiere que disfrutes del evangelio. Es que no quiere que tú lo estés entendiendo el evangelio y que te estés aferrando. Por eso es que vienen problemas a nuestras familias. Por eso es que vienen problemas a la iglesia. Por eso es que vienen problemas a nuestra región, a nuestra ciudad, a nuestro país. Es un gran desastre. Por eso que Pablo entendía esto, decía, ay de mí, viendo esto, ¿cómo no voy a anunciar el evangelio? Ay de mí si no anunciar este evangelio. Por eso Pablo, que entendió esto, no dejó de proclamar el evangelio. Y con una persona que entienda esto, Dios le tuvo que levantar grandes obras a Pablo, porque estaba entendiendo la dirección correcta. Pablo, tú estás entendiendo, a ti te daré las respuestas, porque estás comprendiendo la realidad. Esa es tu verdadera preocupación, es la verdadera angustia de tu vida, es la verdadera devoción absoluta de Dios en la vida de Pablo. Ay, si yo no anunciar este evangelio, es que me muero si no lo anuncio. Porque sufro cuando veo a la gente sufrir. Muero cuando veo a la gente morir sin evangelio. Porque lloro cuando veo a los jóvenes que se van a hacer el botellón y yo no hago nada. Porque muero cuando veo las familias rotas y los divorcios que están creciendo. Porque me duele en el corazón ver que cada vez las personas, los jóvenes, se unen y ya no pasan delante de Dios a poner su matrimonio, sino que se juntan delante de un juez y es suficiente ya. Como os decía no hace muchos días, solamente hoy en día un 20% nada más, es decir, un matrimonio de cada 5, uno de cada 5 se casan en la iglesia. Yo cuando escuché esta información no me lo podía creer. No es posible. Si hace 4 días el 80% se casaban por la iglesia. No digo que fuesen todos creyentes, pero cuanto menos había un temor de decir, bueno, por la tradición, por lo que sea. Hoy 1 de cada 5, 1 nada más de cada 5 pasan por la vicaría. Ay de mí si yo no predico el evangelio. Pablo estaba viendo esta realidad y estaba viendo los desastres a los cuales se estaba cayendo su propia nación de Israel. Y pasó poco tiempo y fueron liberados de todo ello. Pero de nuevo vino un imperio poderoso, el imperio romano, y los tomó y los colonizó en ese momento. Pero precisamente en ese momento de mayor tragedia, Dios tiene que obrar. Y Cristo vino al mundo y tuvo que traer una revelación a Pedro para quebrantar esta maldición. Jesús, tú eres el Cristo. Pedro entendió esta palabra. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si no conocemos el evangelio, todo está terminado. Si no conocemos el evangelio, da igual lo que hagamos. Estaba escuchando en la radio cuando me afeitaba esta mañana las noticias, una información. La sequía, España está en una sequía. Para el año 50, a seguir a este ritmo, en el año 50 no va a haber agua para España para que podamos beber. ¿Qué podemos hacer?, decían. No tienen respuestas. No tienen solución a día de hoy, no saben. Solamente, bueno, hoy tenemos, a ver cómo solucionamos. Bueno, pues mira, vamos a quitar un poquito de acá, vamos a racionar el agua para allá. Hoy,
hoy, como no llueva. Pero el año que viene, Dios dirá, dentro de 10 años, no tenemos ni idea de lo que pasará. Pero lo que está claro es que en el año 50, si esto no cambia, no va a haber agua para todos. Y yo me quedaba diciendo, bueno, yo echaba cuentas. Tengo 50 y tantos, pues de aquí al año 50 son ¿cuántos años? Son 20 y tantos años. A mí no me toca, decía. A mí no me toca. Aclara a lo mejor un poquito. A mí no me toca. Pero dije a mis remanentes sí. Mis hijos, mis nietos, van a llegar, si Dios quiere, al año 50. Ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio y esta situación cambia. Ay de mí si no bendecimos este pueblo. Ay de mí si no bendecimos este país. Ay de mí si no bendecimos a nuestros remanentes. Ay de mí si no anunciamos este Evangelio. Necesitamos ver esta realidad del Evangelio. Muchas veces oramos, Señor, trae un avivamiento. Se ha escuchado tanto que ya empiezo a escuchar también una palabra justo todo lo contrario. No hay avivamiento. No sé si os pasa a vosotros. Yo me crié en una época donde todo era avivamiento, avivamiento, avivamiento. Todo era hacia el avivamiento. Hace años que no escucho eso. Es más, suelo escuchar, no hay avivamiento. Yo he llegado a una conclusión. Decir que en la iglesia no hay avivamiento es una mentira. Sé que me arriesgo mucho, ¿verdad? Sé que me arriesgo mucho. Pero yo puedo decir, con la palabra en la mano, que en el momento que creemos en Jesucristo, toda potestad de las tinieblas perece. Para mí eso es un avivamiento. A mí no me importa si saltamos, brincamos o danzamos. No me importa si nos multiplicamos por 10, por 20 o por 1. Pero sé que el avivamiento está en Cristo Jesús. Y que Cristo quebranta todo el poder de las tinieblas. Y que delante del nombre de Cristo ninguna potestad se puede mantener de pie. Efesios dice que nada puede mantenerse de pie. Toda rodilla, dice la palabra, se ha de doblegar. Toda, no una, no dos. Dice, toda rodilla se ha de doblegar delante del nombre de Jesucristo. Y cuando yo he orado y he estado delante de hermanos con problemas espirituales y hemos proclamado el nombre de Jesucristo de Nazaret y he visto cómo las potestades se doblegaban y se ponían de rodillas, yo decía, esto es el avivamiento de Dios. Porque esta es la obra de Dios en la vida de una persona. Abraham creyó y fue salvo. El problema es que no creyó suficiente. El problema es que no se abandonó a sí mismo. El problema es que no nos abandonamos de nuestras propias ambiciones personales. Por eso nada puede prevalecer delante de los ataques del diablo. Cuando nosotros nos abandonamos en nuestra vida, es una vida de completa devoción. Aun cuando el diablo se levante, nada podrá hacerte. Porque tienes el nombre que es sobre todo nombre. Porque tú tienes el poder y la autoridad del nombre de Jesucristo. Y ese es el mayor avivamiento. Es verdad que a veces también Abraham se levantó y no creyó. ¿Cómo voy a creer que voy a tener un hijo si soy ya de la edad que tenga? Más de 90 años y mi mujer es estéril. ¿Cómo yo voy a tener un hijo? Pero precisamente por no creer empezó a tener problemas constantemente. Pero un día llegó a tener esa determinación. Dios le tuvo que decir, abre tus ojos y mira al norte. Abre tus ojos, mira al sur, al este y al oeste. Porque todo esto te lo daré a ti. No solamente eso, sino que todo lo que pise tus pies será tuyo. Porque yo soy tu escudo, yo soy tu recompensa. Y tu descendencia nadie la podrá contar. Cuando este hombre creyó, ¿hubo un avivamiento o no? ¿Hubo avivamiento o no? Hasta el día de hoy estamos recibiendo la bendición del avivamiento de Abraham, porque creyó y le contó por justicia, dice la palabra.
creyó. David tuvo también un gran avivamiento. ¿Cuándo? Cuando pudo proclamar: Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿No es un avivamiento poder llegar y plasmar esta palabra? Que así como José, como Dios estuvo con José, como Dios estuvo con David, Dios está contigo. ¿No es ese un gran avivamiento? Toma la bendición de un hijo de Dios. Ten la bendición de un hijo de Dios. Ten la bendición de la salvación. Disfruta de las bendiciones que Dios te da, como se las dio a José, se las dio a David, se las dio a Samuel, a Isaías y a tantos y tantos y tantos hombres de Dios. Ese es el avivamiento. Cuando proclamas el nombre de Dios. Pedro iba a abandonar todo para seguir al Señor y así lo hizo. Pero en realidad no había abandonado nada al principio, porque no había entendido, no había abandonado su propio yo, su pensamiento, lo terrenal. Y Pedro fracasó. Fracasó. ¿Hasta qué punto fracasó Pedro? Hasta que en 3 veces negó al propio Jesús. Hasta ese momento, cuando Pedro tuvo la revelación, cuando Jesús fue a él para que apacentara sus ovejas, y cuando le dijo: ahora tú, ven y sígueme. Cuando él pudo entender esto, Pedro se aferró a esa palabra, se aferró a ese evangelio, y se cumplió la evangelización mundial hasta lo último de la tierra. Esa palabra y ese evangelio llegó porque un hombre determinó creer. Salió de su yo. Cuando podamos y podemos salir de nuestro propio yo y abrazar al evangelio de Cristo, cuando podamos llegar a entender lo absoluto de Dios, podré entender la misión absoluta de Dios para mi vida. Podré ver el método de Dios y el horario de Dios cumplirse en mi vida y recibir las respuestas absolutas que solo Dios puede darte en tu vida. Los problemas se levantarán cuando no proclamemos este evangelio. Las dificultades vendrán. El problema de Génesis 3 que entró en nuestra vida está ahí, no se quebrantará hasta que el evangelio no entre. No solamente en nosotros. El evangelio, Génesis 6 nos dice que incluso en nuestras familias entró el problema. En la sociedad, como vemos en Génesis 11, entró el problema y continúa hasta ahora. Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11 no se acabó en el Génesis. El problema sigue viniendo hasta el día de hoy. Por eso, ay de mí si yo no anunciare el evangelio. Porque estos problemas están ahí, porque estos problemas entran a través de la cultura, como vemos en Hechos 13. Hemos visto en el 13, en el 16, en el 19, los problemas de idolatría, el problema de la brujería. Por culpa del pecado original sigue habiendo problemas en nuestra cultura. Por eso, ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí si yo no anunciar el evangelio. El desastre que vendrá en el futuro. Podemos leer Mateo 24, podemos leer Mateo 25, está profetizado todo lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Sí o no? Lo tenemos ahí, podemos leerlo. Hay cosas de ese capítulo que ya se han cumplido. Jesús que dijo, el templo sería destruido. ¿Qué pasó? Que a día de hoy, ese templo en el año 70 fue destruido y hasta el día de hoy, aun poniéndose los judíos cabezones, queriéndolo levantar nuevamente, a día de hoy no han podido. Palabras ya se han cumplido. En los postreros días se levantarán ¿quiénes? Los anticristos. Habrá mucha persecución. El fin vendrá cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo. Palabras que se están cumpliendo. Nos dice que hay muchos creyentes que están como esas vírgenes que tienen la vela, que tienen la lámpara, pero no tienen el aceite. Tienen lámpara, sí, pero no tuvieron cabeza de decir, no, vamos a tener repuestos, no. Tienen lámpara, no aceite. ¿Qué significa? Son hijos de Dios, pero no tienen la gracia ni la bendición. Incluso donde la iglesia, dentro de la iglesia, hay ovejas, pero también hay cabras. Es la parábola de los talentos también. ¿Qué nos dice? Que hay quienes han recibido los talentos. ¿Y qué es lo que se hace? Los enterramos para no perderlo.
Dios nos ha dado, y les digo muchas veces a los remanentes, todos tenéis un talento, todos tenéis talento. Ayer desayunando con los remanentes, ahí con un par de remanentes, tenéis aunque sea uno. Jugar a los videojuegos puede ser un talento. Les compartía el testimonio de un joven. Si eso es para el Evangelio, será un talento. Si no, puede ser un vicio, cuidado. Pero si es para el Evangelio, yo le compartí el testimonio de un joven en Corea que le gustaba mucho jugar a los videojuegos y su madre estaba, chico, papá. Este chico le gustaba tanto que llegó un momento que dijo, voy a hacerme mi propio videojuego. Se hizo uno de los mejores programadores de videojuegos que hay en Corea. Y él ahora está haciendo videojuegos para Cristo, para el Evangelio, para predicar el Evangelio. Entonces puede ser un talento, claro que sí, si es para el Evangelio, si es para proclamar este Evangelio, si es para anunciar este Evangelio. Da igual, aunque sea dar patadas a una pelota como futbolista, da igual, les compartía. Park Chu-yeon empezó así, dando patadas a un balón contra la pared. Luego ha sido un jugador reconocido en la selección coreana, siempre dando la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios. Pero muchos creyentes, ¿qué hacen? Lo entierran el talento. No sea que se me pierda, no sea que se me desgaste, no sea que a lo mejor no estar entendiendo esa palabra. Muchas personas dicen que les cuesta mucho evangelizar. Yo he sido uno de ellos, porque yo he sido y soy muy tímido para poder hablar con la gente en la calle. Por eso tenemos que aferrarnos al pacto, por eso tenemos que aferrarnos al Evangelio. Si entendemos correctamente esta palabra y pensamos en este Evangelio que tiene que ser predicado, te darás cuenta que no es tan difícil si recibes la gracia de Dios. Es verdad que a veces la timidez, pero nos damos cuenta que con poquito puedes predicar el Evangelio. El otro día fuimos a Toledo. A veces, para despejarnos, vamos a dar un paseo. Nos fuimos a Toledo a pasear. Pero en vez de entrar a la ciudad nos quedamos en un río. El río, el Tajo, que está a la entrada, y nos quedamos ahí al lado del río en unos bancos, sentados, orando, meditando. De pronto una joven se sentó allí. Sí, se le veía un poco así triste, rara. ¿Qué hace esta mujer aquí? ¿Por qué viene esta mujer a molestarnos aquí, que estamos solos viendo el río? Mi esposa, que no lo piensa dos veces las cosas, ¿te apetece una Coca-Cola? ¿Te apetece una Coca-Cola? Y la otra, no, gracias, ya tengo y tal. Ah, bueno, no, como te veamos ahí sola. No, estoy esperando a mi marido que viene ahora. Ah, qué bien, estás casada, sí. Ah. Oye, ¿y ese acento? No, es que soy de Tenerife. ¿Qué hace una isleña como tú en un pueblo del interior como Toledo? Y al final pudimos predicar el Evangelio. Al final nos dio el teléfono y estamos comunicados. Se marchó luego a Málaga por un asunto de trabajo y por teléfono estamos compartiendo el Evangelio a ella. ¿Complicado? No lo sé. Pero ay de mí si no anunciara este Evangelio. Porque veo el problema de la persona, y cuando esta persona nos contó los problemas que tenía, yo me quedé, ¿cómo no predicar el Evangelio a esta persona con lo que está sufriendo? Con lo que está pasando esta persona. Simplemente proclamar el Evangelio. Por eso os dejo una pregunta y ya termino. ¿De verdad yo tengo este Evangelio? ¿De verdad lo estoy disfrutando? ¿Tengo este Evangelio de verdad? ¿Lo estoy disfrutando? ¿O es una carga? ¿O es una carga? Muchas personas, muchos creyentes conocen el Evangelio superficialmente, por encima. Conocen la teoría. O lo conocen a su manera. No, es que yo a mi manera. Encuentro a muchas personas. ¿Crees en Dios? Sí, a mi manera. Ese es tu problema. Muchos creyentes, el Evangelio a su manera. Por eso hay tantas denominaciones, por eso hay tantas iglesias diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llega un pastor y dice, no, yo a mi manera. Una iglesia nueva, a nuestra manera. Es no conocer correctamente el Evangelio. Es conocerlo a nuestro nivel.
así no funciona. Tiene que ser a la manera de Dios. Tiene que ser con el sistema de Dios y tiene que ser con el método de Dios. Por eso yo tengo que pensar, ¿tengo el Evangelio? ¿Lo estoy disfrutando? Porque hay de mí si no anunciar el Evangelio. Hay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo pudo hacer esta confesión. Os bendigo para que podamos coger en el día de hoy este pacto, que podamos tomar este mensaje como mío, como propio, y que podamos disfrutar de este Evangelio, porque si nosotros disfrutamos de este Evangelio, va a ser fácil compartirlo, va a ser fácil anunciarlo, va a salir de una forma natural el Evangelio. Si no lo disfrutamos, es complicado. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que lo disfrutéis, que hoy pueda ser el día más grande de bendiciones para restaurar el Evangelio en cada una de nuestras vidas. Que sea mi mayor preocupación en esta semana. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo.